Y un poco más allá, y quizás ahí ya un poco confundido, pero no importa, él lo que decía es que en determinados lugares del cerebro tenían o llevaban a cabo una determinada característica de la personalidad. Por ejemplo, bueno, no sé si llegan a ver, pero en un lugar estaba la esperanza, en otro lugar estaba la timidez, y entonces él podía tocar el cráneo de las personas y decir, bueno, este señor tiene tal o cual característica en su personalidad de acuerdo a la forma que tenía a la izquierda o a la derecha del cráneo. Pero lo importante es que él fue el primero en que tiró la idea de que la mente tenía lugar en el cerebro, y quien recién demostró finalmente su idea fue un discípulo de él, Florence, con animales experimentales en los cuales les removía pedazos de su cerebro y observó que había cambios en el comportamiento de ese animal y bueno, efectivamente entonces algunas de las facultades mentales de esos animales tenían que ver con el cerebro, se relacionaban con el cerebro. Y por último, ya un poco más cerca de nuestro tiempo, quien por primera vez tiró un indicio de que región del cerebro se relacionaba con el comportamiento, con las experiencias, fue este señor Penfield, que era un neurocirujano. Él lo que hacía era atender pacientes con epilepsia. Entonces, básicamente para evitar los subsiguientes eventos de epilepsia, lo que hacía era remover pedazos del cerebro de sus pacientes. Pero para eso, porque como ya sabían que el cerebro era bastante importante y para tratar de acotar la zona a remover, lo que hacía primero era estimular en zonas aledañas al foco epiléptico a ver si aún producían epilepsia y entonces como delimitar qué zona, cuál era el límite del foco epiléptico, cuál era el límite de la zona a remover. Pero lo interesante es que él lo hacía con sus pacientes conscientes. Es decir, si hay algo que ustedes no sé si saben, pero el sistema nervioso no tiene receptores de dolor. Por supuesto, el corte de la piel y el cráneo sí. Entonces, lo que hacía era darle anestesia local. Una vez abierto el cráneo, él estimulaba y le decía, ¿y ahora qué sentís? Y así, ¿no? Y sus pacientes le iban contando lo que les pasaba a medida que él le estimulaba el cerebro. Es maravilloso. Y dentro de este cerebro, él lo que encontró, nosotros podemos dividir al cerebro en 4 grandes áreas: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Y él encontró que a la mayoría de los pacientes que le estimulaba en la zona del lóbulo temporal, ellos le contaban como que tuvieran experiencias vívidas en ese momento. Por ejemplo, le estimulaban a uno y uno decía, escucho un susurro, pero no sé bien qué me dice ni quién es el que me habla. O también le estimulaba en la zona del lóbulo temporal a otro paciente y este paciente le decía, estoy mirando cómo un perro y un gato se pelean, el gato salió corriendo. Es decir, que ellos tenían vivencias, si bien no necesariamente se relacionaban con recuerdos, sí en particular se relacionaban con el comportamiento y la capacidad de sentir y experimentar cosas, ¿no? Entonces, tomando esta idea de Penfield y del lóbulo temporal como un locus para la experiencia, más adelante, Brenda Milner y William Scoville, 2 científicos norteamericanos que estudiaban un caso de un chico con epilepsia, muy conocido en el ambiente científico, que se llama HM. En particular, a este chico se le removió una porción del lóbulo temporal y efectivamente se comprobó que el tipo de memorias de esas que habíamos charlado al principio, no declarativas, las tenía impecables, mientras que aquellas memorias del tipo declarativas se le habían borrado. Es decir, que fue la primera demostración de un sitio particular del cerebro al cual se le puede adjudicar un rol en la formación y el almacenamiento de la memoria. Esto es solo para contar un poco que, bueno, por supuesto, el cerebro también tiene porciones donde se procesa otro tipo de información, una zona que procesa información motora, otra zona que procesa información sensorial y que a su vez se pueden hacer mapas
sabiendo que esta región es información sensorial de la lengua, esta región del rostro, esta región de la mano. Es decir, que uno puede hoy en día definir qué zonas del cerebro podían estar llevando a cabo tal o cual función. Esta es la tapa de un libro que nosotros utilizamos mucho en el ambiente neurocientífico, que lo importante acá es que se ve, hoy en día se puede medir directamente la actividad cerebral en una persona normal, ¿no? Sin abrirle la cabeza ni nada. Y entonces, en este evento particular, se puede medir la actividad cerebral cuando una persona, por ejemplo, lee, habla o piensa. Y acá se demuestra cómo cuando una persona lee, se le enciende esta zona del cerebro. Cuando una persona habla, se le enciende esta zona del cerebro, y cuando una persona piensa en el significado de una de las palabras, se le enciende otra zona del cerebro. Es decir, que uno puede hoy en día, con ciertas técnicas y con cierta rigurosidad, localizar zonas del cerebro que llevan a cabo tal o cual función. Entonces, dos neurocientíficos muy importantes como Squire y Kandel, Larry Squire y Eric Kandel, propusieron o promovieron la idea de cambiar la frase de Descartes a otra, que es, tengo cerebro, entonces pienso, recuerdo lo que pienso y luego existo. Es decir, que uno es gracias a las memorias, a los recuerdos que forma y que sostiene. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco que se relaciona con la idea de las películas estas de mostrar. No, pero está bueno como demostrar un poco cómo se forma la memoria y si tenemos o no nosotros capacidad de borrar las cosas que formamos ya, ¿no? Que recordamos. Bueno, y para esto yo utilizo una herramienta pedagógica muy interesante que es una historieta de Mafalda, en la cual está Felipe tratando de memorizar una lección justamente de ciencias naturales. Y dice, las monocotiledonias tienen hojas no pecioladas y sus pétalos y estambres están dispuestos en grupos de 3. Entonces él baja por el ascensor y va repitiendo la lección, va caminando por la calle y va repitiendo la lección, hasta que en un momento ve una piedrita con un agujerito en la pared, entonces ya empieza a pensar que es Canigia en el Italia 90 y que quieren meter el gol y que toda la gente lo ovaciona. Y cuando quiere otra vez ver si formó esa memoria de la lección, pobrecito ya no se acuerda de nada. Las mocopesio, no, las monocotiladas, no, pucha, ¿cómo era? Bueno, entonces la idea es cuándo se forma la memoria, a partir del proceso de aprendizaje, en qué momento, ¿no? Se forma la memoria, para siempre, nosotros estamos todo el tiempo formando esa memoria que se inició en un momento. Bueno, no, la memoria tiene fases, es decir, que hay una fase de aprendizaje o de adquisición de la información, una fase de consolidación delimitada, ya vamos a ver cómo en el tiempo, y por la cual entonces esa memoria se establece y queda formada. Es decir, que lo que le está ocurriendo a Felipe es que justo en el momento en el cual él está consolidando la memoria, ocurre un interferente y entonces ya no puede formar la memoria de la lección. Ahora, esta consolidación se encontró, este proceso, esta fase de consolidación se encontró repetida en muchos modelos animales, no solo en el humano. Pero entonces, ¿qué le está pasando durante la consolidación, durante este evento de formación de la memoria? ¿Qué le está pasando al cerebro, que ya dijimos que era el lugar? ¿Qué pasa dentro del cerebro? ¿Dónde se forma exactamente la memoria? Bueno, pues bien, la neurociencia se ha dedicado especialmente al estudio, durante la formación de la memoria, al estudio de las neuronas. En particular, qué le sucede a las redes de neuronas, a los circuitos de neuronas cuando formamos memoria. Esta es una neurona de cangrejo, como yo trabajo en un laboratorio de cangrejo, quería mostrar una neurona de cangrejo, que es totalmente normal, tiene un soma, un axón y dendritas.